Según Juan Manuel Santos, al proceso de paz le quedan 55 días. El reciente acuerdo en materia de verificación del cese al fuego bilateral, en el que el gobierno y las FARC aceptan vigilancia por parte de la ONU, ha alimentado su optimismo, pero no en toda la población. Federico Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y el senador Luis Alfredo Ramos tuvieron una reunión con el secretario general de la OEA explicando por qué no están completamente de acuerdo, y como pueden ver ya están con nosotros en vivo desde Washington. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alejandra, y a toda la teleaudiencia. Buenos días, gracias. Muy buenos días. Quisiera comenzar con usted, senador, preguntarle qué es lo que más le preocupa sobre la presencia de la ONU en el acuerdo, porque dicen que no es como lo describe el presidente. Nos parece importante la presencia de la ONU, pero nos preocupan varias cosas, no solo que solamente se vaya a verificar un supuesto cese al fuego. Queremos que acaben y cesen todas las actividades criminales de las FARC, porque las FARC siguen narcotraficando, siguen extorsionando, siguen secuestrando a los colombianos, y este es un momento en que no solo la ONU, sino toda la comunidad internacional, con todos los ojos puestos, todas las organizaciones no gubernamentales, tienen que estar exigiendo a las FARC un cese de actividades de cualquier tipo contra la población colombiana. Señor Hoyos, ¿qué significa para el proceso que en las zonas donde se necesita la presencia precisamente de estas entidades no vayan los cascos azules como ocurre en otros conflictos donde la ONU está involucrada? Pero lo primero es que esta sería una misión, digamos, de mantenimiento de paz y no de verificación. Digamos, el gran tema que preocupa no es que la ONU, que es un organismo absolutamente serio y con prestigio, vaya a hacer una verificación. Nos preocupa adicionalmente lo que Alfredo ha expresado, es que las Fuerzas Armadas de Colombia, que constitucionalmente deben actuar en todo el territorio manteniendo el orden y la seguridad, ahora vayan también a ser controladas de alguna forma por esta verificación, puesto que estamos hablando de un cese bilateral al fuego. Quiere decir esto que las FARC dejan de disparar, pero en teoría las Fuerzas Armadas de Colombia también. Y nos da miedo que este cese bilateral al fuego, en donde las Fuerzas Armadas de Colombia dejen de actuar, genere un incremento en la inseguridad en el país. ¿Les incomoda también que la CELAC sea parte de la verificación? ¿Por qué la verificación precisamente de esta entidad no ha tenido el mismo impacto mediático que la ONU? ¿Y tiene también la CELAC una capacidad de ejercer esta función? No, el problema no es la CELAC, el problema es que las FARC, que han sido un grupo criminal y un grupo terrorista, hoy estén a la misma altura de la CELAC o de la ONU, y que las FARC, que es un grupo criminal, hoy tengan una interlocución internacional. El problema no es la CELAC, el problema es el estatus político que se le ha dado a las FARC. Hay otro problema, aparte obviamente de la fase final con las FARC, es que el ELN sigue sin concretarse el diálogo con este grupo. ¿Qué es lo que va a pasar con el proceso? Hay varias preocupaciones. Legitimar políticamente a las FARC tiene unos inconvenientes hacia futuro, porque se están haciendo unos cambios constitucionales, legales en Colombia, que van a permanecer en el tiempo y que el día de mañana no sabemos si van a ser aplicables a otros grupos al margen de la ley, a otros grupos terroristas como el ELN. Así que uno quiere la paz en Colombia, pero estamos teniendo unos cambios internos, unos cambios legislativos, estamos forzando unas modificaciones en Colombia que pagaremos las consecuencias, porque lo que vamos a terminar teniendo en el futuro con ese riesgo es una legitimación a la criminalidad, a que sea el accionar criminal mucho más grande de grupos como el ELN u otros grupos al margen de la ley, que si en este momento siguen con ese ataque frontal a la población civil colombiana, terminarán finalmente beneficiados con este tipo de concesiones que el gobierno le está dando. Así que la preocupación en este momento finalmente es para que no se incremente la violencia en Colombia a raíz de una mala negociación con las FARC. Aparte de estas concesiones que acaba de mencionar, senador, quisiera preguntarle si la opinión pública de Colombia entiende que a pesar de que se firme esta paz en 55 días, como dice el presidente Juan Manuel Santos, pueden existir aún más años de negociación con otra guerrilla, como acabamos de mencionar, o incluso con la misma FARC. Es bastante preocupante, porque lo que le estamos diciendo al mundo es, no solo legitimando políticamente a las FARC, es que entre más criminalidad exista, entre más ataques a la población existan, entre más narcotráfico exista, finalmente el Estado terminará negociando con esos criminales, y de esta manera el incremento de la violencia que podría venirse por el ELN, por las bandas criminales en Colombia, por cualquier otro grupo que eventualmente se pudiera formar
es que ese ataque criminal termina generando participación política, termina generando impunidad, termina generando la posibilidad de no entregar las armas al gobierno en su monopolio que debería tener según la Constitución. Así que cualquier paso que se dé en este momento tiene que tener la mayor delicadeza y la mayor verificación nacional e internacional. Señor Hoyos, ¿cree que este proceso se va a firmar el 23 de marzo y teme que estas concesiones, como ustedes acaban de mencionar, termine siendo un caso similar a la de la Catedral, el caso de Pablo Escobar, donde se dio pues muchísimas concesiones al capo de la droga y sabemos cómo terminó? Lo primero, Alejandra, es que en este proceso de paz ningún plazo establecido se ha cumplido. Las primeras declaraciones del presidente de la República cuando inició la negociación con las FARC es que el proceso sería de meses y no de años. Vamos en 2 años largos de proceso de paz. El presidente de la República ha dicho que en 55 días se terminará, digamos, o se firmará el acuerdo de negociación. Las FARC han desmentido al presidente de la República en diferentes ocasiones. Entonces, frente a este tema no hay claridad. Ahora, referente al tema de Pablo Escobar, la analogía que usted hace. Pablo Escobar estuvo en una prisión, digamos, hecha a su medida, que la opinión pública finalmente rechazó y que resultó siendo un fracaso, un modelo fracasado por parte del Estado. A las FARC se les está prometiendo una reclusión en condiciones mucho menos severas, mucho más laxas y con una diferencia. A Pablo Escobar no se le permitió participación política siendo narcotraficante. En la negociación de paz con las FARC se está abriendo la posibilidad de que los miembros de las FARC, los cabecillos de las FARC, puedan eventualmente participar en política. Senador, al principio de esta entrevista mencionaba que están precisamente en Washington porque llevaron a cabo una reunión con el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Quería preguntarle cuál fue la respuesta por parte del secretario general. Ya escuché su punto de vista al principio de la entrevista, pero aún no habíamos mencionado la respuesta por parte del señor Almagro. El señor Luis Almagro, un gran demócrata, un hombre que ha mostrado que la OEA puede recuperar su liderazgo y siempre abierto a escuchar todas las posiciones, pues nos abrió las puertas de su oficina y le expresamos nuestras preocupaciones fundamentales en aspectos como la impunidad que se le puede dar, que se puede tener las FARC, en aspectos como la posible no entrega de armas al Estado colombiano, la posibilidad de que las FARC o sus grandes cabecillas participen en política. Y él, yo creo que no conoce con claridad, él y toda la comunidad internacional no conocen a profundidad porque obviamente oyen solo la parte del gobierno y queremos abrir los ojos a la comunidad internacional, a la OEA, como un gran ejercicio democrático para que estemos todos atentos. Nos preocupa, por ejemplo, que en Colombia existan unos cambios constitucionales a través de un congresito que Juan Manuel Santos y su maquinaria gubernamental y su maquinaria en el legislativo están haciendo, donde básicamente el Congreso pierde toda autonomía y simplemente se va a dedicar a ser un notario de una cantidad de proyectos de ley de cambios constitucionales que quiere hacer el gobierno nacional. Nos preocupa que un plebiscito donde va a haber participación de la comunidad se haya bajado su umbral del 50 al 13%. Son temas que internacionalmente no se conocen porque estamos embelesados con la idea romántica de la paz, pero efectivamente estamos teniendo unos riesgos institucionales enormes en Colombia. Esto va más allá de una firma. Señor Ramos, señor Hoyos, gracias por acompañarnos hoy en vivo desde Washington. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Y de Washington